tu hijo va a seguir. ¿Sabe por qué? Porque hay muerte en esa olla por lo que tú estás picando en la olla. ¿Entiende esto? ¿Sabe algo? Hay gente que se está muriendo y hace mucho que está pasando por el proceso. Y Dios no cree que Dios no va a quitar ese proceso. Y están pasando por ese proceso, pastor. ¿Sabe por qué? Porque no se han dado cuenta que en su olla hay muerte. Y que necesitan que el varón de Dios venga en esta harina y que la muerte se vaya para que entonces puedan comer de nuevo de esa olla. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Y eso es lo que está pasando, pastor. No sé a quién le vaya a gustar, pero queremos bendición de Dios, ¿sabe? Queremos muchas bendiciones, queremos el mismo ministerio, queremos que Dios abra las puertas, queremos que Dios lo use fuertemente, en gran manera, pero ¿sabe algo? Entonces como que todavía estoy picándole a la olla un poco de orgullo, y como le estoy picando un poco de orgullo a la olla está matando mi vida y por eso no puedo ver la gloria de Dios. Estoy siendo llamado, pero Dios no se manifiesta. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Alaba mía, gloria a Dios. Quizás vas a decir, mira, tengo 3 años pidiéndole el carro que Dios me dijo que me iba a dar. Y cuando te gusta con el pastor, dice, pastor, ¿usted cree que Dios haya fallado en una promesa? El pastor te va a decir, no, Dios nunca falló en una promesa. Sí, parece que sí, pastor. Porque Dios me dijo hace 3 años que me iba a dar un carro, muy amor. Y que me daba la llave y yo la agarré. Yo sentí eso. Yo sentí que fue Dios que no llegaba el carro. ¿Y por qué no ha llegado, pastor? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el carro no ha llegado? Porque usted está picando una hierba rara. Y como usted está picando esa hierba rara, en esa olla donde va a llegar esa bendición de ese carro, se contamina y se vuelve muerte. Entonces no te va a dar un carro para que el carro se convierta en muerte para ti. ¿Entiendes eso? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Y sabe por qué? Dice el Señor, tengo 4 años pidiéndote que me sane de esta enfermedad. Tengo un fibroma, tengo un tumor canceroso y no se me quita. Estoy en tratamiento, me están dando quimioterapia y nada pasa, se me está cayendo el pelo, tú no vas a hacer nada. Pero ¿sabe qué? Es que no es el fibroma que te está matando, no es el cáncer que te está matando, es lo que tú estás consumiendo que te está envenenando por dentro. ¿Entiendes? Esto es lo que te está matando y eso es. Y hasta que no vaya al varón de Dios, hasta que no venga la presencia de Dios y le diga al Señor, hasta hoy yo voy a estar ingiriendo esa muerte, hasta hoy yo voy a estar cocinando y voy a estar recogiendo cosas por allá afuera para picarla en esta olla. ¿Sabe qué? No va a hacer esparcir esa muerte, pero cuando venga Dios y le diga a Dios lo que tú estás haciendo y de lo que tú quieres que Dios haga, entonces la harina de Dios va a caer en esa olla. Entonces las bendiciones de Dios se van a abrir en esa olla, y cuando ingiera el alimento de la olla te va a parar como un soldado, va a agarrar la espada y va a decirle al fuerte de Israel, está contigo, porque cuando Él te hable de fuerte, alguien tiene el paso conmigo. Hay muerte en la olla. Yo quiero irme para el cielo, pero quiero hacerlo así. Lo quiero hacer así como yo creo. Y tengo muerte en la olla y no me estoy dando cuenta. Quiero que Dios unifique mi hogar, unifique mi familia. Pero tengo muerte en mi familia, tengo muerte en mi hogar. ¿Cuánto adoran a Dios? Quiero que Dios traiga a mis hijos en obediencia a mí. Mis hijos se han puesto rebeldes, pero ¿sabe qué? El problema es que hay muerte en la olla que tú estás consumiendo. Entonces esa muerte se contagia en tu entorno. Y cuando tú caminas alrededor, tú sabes que tú vas a provocar chisme, contienda. Va a provocar envidia, celo y cuantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque lleva muerte contigo. En esta noche yo lo que vine a decir a usted, no importa si usted se siente que se está muriendo, está muerto ya. Pero el que me volvió a mí a la vida lo va a volver a usted también, porque un día yo también estuve muerto. Y él vino y echó harina en esa olla, y cuando echó harina me dijo, come ahora, y cuando comí yo no había muerto, y allí volví a la vida, y hoy estoy aquí agradeciéndole a Dios por esa vida. ¿Cuántos están adorando? Porque Él es vivo y Él es real. Alguien está aquí, Él es poderoso, hermano. Y mire, le voy a terminar con estas palabras y quiero que escuche esto con atención. A veces tú te sientes solo y te sientes abandonado y dices que Dios no está contigo, y tú tienes 4 años, tienes 6 meses buscando todo el tiempo que Dios resuelva ese problema. ¿Por
Porque a veces tú sientes que pierdes la paz y sientes que pierdes a Dios de tu vida. Pero yo te voy a explicar algo que esta noche que es importante para ti, será importante para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Te sientes solo porque no has aprendido a ver a Dios todavía. Y te sientes así moribundo. Y crees que lo perdiste todo porque tú no has aprendido a conocer a Dios todavía. Pero te voy a decir algo, cuando tú crees que la paz se perdió, no te empeñes en buscar la paz. Cuando tú crees que se perdió la santidad, no te empeñes que fue la santidad que se perdió. El problema es que te has perdido a ti mismo dentro de ti. Y necesitas encontrarte. Y cuando te encuentres a ti mismo, entonces encontrarás a Dios. Porque conocerte a ti es conocer a Dios. Porque tú fuiste hecho la imagen y la semejanza de Dios. ¿Alguien puede levantar su mano y ver esto? No quiero que se quede con esto. No olvide esto. A veces creemos que lo perdimos todo, nos obligamos. Venimos ante Dios a pedirle perdón y decimos, ¿dónde está Dios? No siento el perdón. No es que Dios no quiere perdonarte, el problema es que tú estás perdido en eso. ¿Cuánto amor al Señor? Tú te perdiste. Y hasta que no supere eso, nunca va a levantarte como tú quieres que Dios te levante. Yo estuve perdido dentro de mí una vez y tuve que encontrarme. Y cuando yo me encontré a mí mismo, entonces empecé a ver a Dios en mi vida. ¿Sabes? Un día le dije al Señor que me había dejado solo. Le dije, Señor, estoy solo y me he abandonado. Nunca pensé que lo fuera a hacer. Y te digo algo, yo creía que estaba solo. Y un día el Señor trató conmigo, estaba en el monte, me recuerdo. Y estoy allí, estoy viendo los pajarillos que están cantando, estoy viendo las aves que están volando. Estoy viendo los animales en aquel monte. Y me recuerdo que mientras le estoy diciendo que estoy sentado, estoy así, con lágrimas en mis ojos, llorando. Y mientras le digo a Dios que me estoy muriendo y que me dejó solo, veo una pequeña lagartija que pasa por delante de mí. Y me está rodeando. Yo le digo, Señor, me he dejado solo, me he dejado solo. Hermano, después que llevo como 2 horas diciéndole al Señor que me ha dejado solo, llorando allí, entonces, viene, usted sabe lo que es un colibrí, ¿verdad? Viene un colibrí a lo que le llamamos zumbador, en el campo se le llama así, un colibrí, un picarrón, como le dice. Y me pasa por donde quiera, Dios. Oh, Dios mío, hasta las aves te adoran. Y digo, Señor, me ha dejado solo y sigo con él, estoy llorando, porque verdaderamente estoy atravesando por uno de los peores momentos de mi vida. Y cuando estoy allí llorando, me recuerdo que como a las 3 horas estaba en un ayuno. Y en la tarde que hace el anochecer, escucho que están cantando lo que son pajaritos nocturnos, ya que cantan de noche. El Señor me ha dejado solo, me ha dejado solo. Y escuche esto, hermano, me recuerdo que en eso, como de las 8 de la noche, el lugar se puso un poco raro, empezó a soplar el viento. Y salió del viento la voz del Espíritu Santo y le digo a mi vida, ¿tú crees que te he dejado solo? ¿Tú crees que te he abandonado? En sí, tú me has dejado solo y me he abandonado. Por fin te escucho, ¿dónde estás? Me dice, yo siempre he estado contigo. Nunca te he dejado solo, nunca te he abandonado. Yo le digo, ¿de qué manera si no te veo? Dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ustedes los humanos están esperando ver a Dios de una manera. Pero Dios no espera que tú lo veas de la manera que tú quieres verlo. Dios espera que tú lo veas en todo, en tu entorno, en tu alrededor, en tu ambiente. Dios espera que tú lo veas en tu sueño. Dios espera que tú lo veas en tu vida. Ayer está esperando que lo veas. Y le digo, explícame eso. El Espíritu está hablando conmigo. Me recuerdo, estoy postrado en el piso porque no me puedo contener de pie. Y está hablando conmigo y me dice, ¿sabe algo? Cuando tenga problemas, llámame. Y cuando tú estés en tu mayor problema, recuérdate del amor. Yo soy amor. ¿Y qué tú crees que hará el amor en medio de tu problema? ¿Qué tú crees que hará el amor en medio de tu angustia? ¿Qué tú crees que hará el amor en medio de tu dolor? Hágase esa pregunta. Yo reto a usted que se pregunte ahora, ¿qué haría el amor ahora? ¿Qué haría el amor ahora en mi condición? Mire, ahora que tengo a mi hermano de enemigo, ¿qué haría el amor ahora? Hermano, hágase esa pregunta. ¿Qué haría el amor ahora? Ahí está todo. Esa es la pregunta. ¿Dónde están aquí? Y cuando entienda esa pregunta, lo habrá entendido todo. Y cuando lo entiendas todo, entonces habrá encontrado todo. Y todo significa que Dios está en tu vida. ¿Cuántos pueden adorarlo? Y a esa hora de la noche pasó otra lagartija de las que son transparentes, que le llaman salamandra, algo así. Alabado sea el nombre del Señor, que hay en las luces, la bombilla. De noche tenía una lámpara, esa llegada allá en la loma, teníamos una casita allá y está enganchada. Y pasa. Digo, Señor, ¿y qué es esto? Porque el Espíritu está hablando conmigo. El Espíritu me dice, mira esa lagartija, mírala. Y yo la estoy mirando, le dice, mírala. Y yo le digo, ¿no? Y
me dice que estás solo. Digo, claro que sí que estoy solo. Tú me dejas solo, es que me he sentido. Si tú no estuvieras solo no pasara lo que estoy pasando. Me dice, ¿verdad? Tú estás solo. Me dice, pero ¿qué no eres? Todavía no lo entiendes. ¿Cuánto adoran a Dios? Todavía no lo entiendes. Y así hay personas aquí que, hermanos, que somos tercos. Todavía no entendemos. No entendemos qué tan cerca estamos de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y no lo entendí. Y él sigue hablando conmigo. Y después me dice, ¿tú estás solo todavía? Dios, sí, todavía estoy solo. Pasa un pajarito de esos que vuelan en la luz, que va siempre a la luz, los bombillos, y me dice, mira ese pajarito, míralo, y los bombillos. Y estoy solo, sale afuera, y cuando salgo afuera, viene el viento. Y me dice, ¿aún sigues solo? Digo, sí, aún me siento solo. Yo no sé si le dijiste esta mañana, me siento solo. No sé si le dijiste ahorita, me siento solo. Y esto fue algo que cambió mi vida, marcó mi vida. Y cuando le digo, por fin, dime a dónde tú quieres llegar conmigo. Y me dijo, Señor, ¿a dónde quiero llegar contigo? Me dijo, ¿sabes? Y me dijo, mira, trata de entender. Me dice nuevamente, no seas terco, trata de. Y vuelve el viento. Y me dice, ¿tú recuerdas la lagartija que viste? Digo, sí, Señor. Dice, ahí estaba yo en esa lagartija contigo. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Amén. ¿Tú te recuerdas del colibrí que viste? Sí, Señor. Ahí estaba yo contigo. ¿No te diste cuenta? ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Amén. ¿Te recuerdas el pajarito que viste en la bombilla y en la lámpara? Sí. Ahí estaba yo. Y aún así me sigue diciendo que estás solo. Yo voy a estar contigo en todas las formas que sean necesarias. ¿Entiende esto? Si miro para el piso y veo una hormiga, así me lo digo, en esa hormiga ahí estoy yo manifestado a tu vida. Porque todo lo que posee vida es una manifestación de mí. Porque yo soy vida de la vida. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto pueden adorarlo? Y me digo, Dios va a estar manifestando tu vida en todas las formas que sean necesarias. Me digo esto, va a estar en el pájaro, va a estar en la lagartija, va a estar en la hormiga, va a estar en el viento. ¿Sabe por qué los árboles? Eso lo creé yo, la tierra, la creé yo, tú fuiste creado por mí. Y todo lo que hay muestra mi gloria, entiéndelo. Tú no estás solo, tú estás conmigo y yo estoy contigo. ¿Por qué te descaras? ¿Por qué desmayas? ¿Por qué no te levantas y dices que estás con él en este momento? ¿Cuántos pueden adorarlo? Empecé a llorar y le digo, así es, Señor. Me digo, sí, así es, hombre. Hermano, no se preocupe, ya vamos a terminar. Me digo, sí, así es. Me digo, mira, yo estoy manifestado a tu vida siempre, en todas las formas necesarias. Pero ¿sabe qué tú haces? Cuando veo un pajarito o algo, el pajarito molestando, pero no te das cuenta que quizás yo quiero visitarte. Lo que pasa es que tú me estás esperando por un lado, pero que yo no te dije que tenía un solo lado. Es que yo soy multiforme, transforme. Yo me transformo en lo que sea. Estoy donde quiera y en lo que quiero. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Están aquí? O sea, lo que tú necesitas es ver a Dios en tu entorno. Alguien puede mirar la pared. Mira la pared, mira. Ahora, mira la pared. Si entiende esto, va a ver a Dios en esa pared y va a decir, ¿por qué, pastor? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a ver a Dios en la pared? Yo no veo ninguna imagen ni figura de Dios ahí. Yo no veo un ángel ahí parado. Yo estoy viendo a Dios ahí en esa pared. ¿Sabe por qué? Porque el material con el que hicieron esa arena y de donde sacaron el cemento vino de la tierra y la tierra la hizo Dios y ahí está su gloria. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto le adoran? Y para terminar te voy a decir, mírese cada uno de ustedes en su cara, mírese. Mírese de frente, mírese. ¿Cuántos de los que están aquí han visto a Dios? La Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios vivo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han visto a Dios? Mírenme. Ustedes se tiraron, ¿verdad? Felicidades, ustedes acabaron de ver a Dios. Cuando